¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy les voy a hablar sobre la neurosis. La propuesta freudiana de la neurosis es que se da a partir de una operación que ha sido traducido como represión y que además es, digamos, el mecanismo que genera y construye lo que llamamos el inconsciente. En este sentido, la represión, Freud la propone como la represión primaria y la represión secundaria. Bueno, insisto, esto es como ha sido traducido. Sin embargo, la traducción quizá más adecuada sería pensarlo como desplazamiento. Entonces, lo que estamos hablando es que se trata de desplazamientos, en donde aquellas cosas que son perturbadoras para la conciencia, displacenteras para la conciencia, son desplazadas. Y en ese desplazamiento permanecen tratando de volver a reaparecer, pero se van generando mecanismos para mantenerlas alejadas a estas representaciones displacenteras y tener una conciencia libre de conflictos, que es lo que está proponiendo Freud. Así, la neurosis puede ser vista o se representa de dos maneras esenciales, lo que es la neurosis obsesiva y la histeria. Para Freud, lo que parece claro es que la neurosis propiamente dicha es estrictamente la histeria, porque incluso el propio Freud propone que la neurosis obsesiva es un dialecto de la histeria. De esta manera, cuando una persona estaría colocada en una posición de una neurosis obsesiva, tiene que ver quizá también con un asunto de repudio, con un asunto de beligerancia con sus propias operaciones histéricas. Y entonces, de alguna manera, a partir de esto, como un dialecto de la histeria, se coloca en esta posición de neurosis obsesiva para defenderse de su propia histeria. En cualquier caso, Lacan también, como lo es las tres estructuras, o sea, las otras dos estructuras, la psicosis y la perversión, traslada esto al momento mismo de lo que va a ser la estructuración psíquica. Y eso es lo que para Lacan va a ser precisamente la historia del complejo de Edipo. Nada más recordando que para Lacan la historia del complejo de Edipo comienza antes. Es decir, ahí donde Freud llamaba la prehistoria del complejo de Edipo, para Lacan ya había comenzado la historia del complejo de Edipo. O sea, no hay una prehistoria. Es una historia que comienza desde el origen mismo, en donde hay la fantasía o el deseo o la falta de deseo de los padres de tener a esa criatura. Desde ahí comienza la historia de la subjetividad de lo que será ese bebé al nacer. En la neurosis obsesiva, entonces, lo que se propone es que va a haber una castración a la madre. El concepto de castración aquí empleado es mucho más, ya es propiamente lacaniano, porque no tiene que ver con el complejo de castración freudiano. La idea, básicamente, también es verdad, fue pensada a partir de Freud, en donde la madre va a ser completada con el hijo, es decir, esta promesa de completud de no tienes pene, pero tendrás un hijo, y en este sentido, entonces, ese hijo es aquello que la completa. Pero para que ese hijo no sea solo una prótesis de la madre, necesita de alguna forma ser separado. Y es ahí donde Lacan propone que debe haber una función paterna que lo que va a ejercer es ese corte, esa separación. Si se logra hacer ese corte y esa separación, lo que va a inscribirse en la criatura es el significante en nombre del Padre, y ese significante en nombre del Padre lo que va a hacer es inscribir la diferencia en su forma más pura. Con ello, quedaría la criatura separada de la madre. Y a partir de eso, se estaría inscribiendo lo que conocemos como la ley de prohibición del incesto, que tiene que ver, según François Héritier, con una prohibición a lo mismo. Todo aquello que represente lo mismo es de lo que se debe ser separado para poder de alguna forma que circule lo otro, lo distinto, lo desemejante.
Pensado así, entonces, la neurosis es esta inscripción del significante nombre del Padre y es el comando de la diferencia en su forma más pura. Por lo mismo, esta manera en donde, como hay un corte, como hay una separación, precisamente el mecanismo que podrá regular esto tiene que ver con el deseo, puesto que hay una falta. Y desde luego, bueno, una vez que aparece el sujeto sujetado al lenguaje, Lacan nos advierte que ahí hay un goce irrenunciable que tiene que ver simplemente con este sujetamiento al lenguaje, ¿no? Entonces, si bien ya hay la posibilidad de administrar ese deseo se encuentra circunscrito a estas formas de goce, a los goces que están ahí perimetrándolo, ¿no? Así, entonces, la capacidad de la neurosis obsesiva tiene claramente con diferenciar lo que puede ser las fantasías de lo que él mismo piensa. Va a haber una serie de mecanismos que le van a poder permitir estar en el mundo de una manera en donde lo que está pensando, lo que está fantaseando, lo que está sintiendo, lo que está, podrá de alguna forma generar vehículos, instrumentos y herramientas simbólicas para poderse apropiar de este tipo de experiencias, siempre con pérdida. Así, la lógica que opera en una neurosis obsesiva es la lógica del no todo, la falta, una falta que opera y que se inscribe alrededor de todas las cosas. Sin embargo, esta operación no es algo simple, no es algo en donde la neurosis quede, digamos, a salvo. Se estará peleando siempre con esta situación. No es una relación tersa, es una relación conflictiva. Hay un conflicto también psíquico irrenunciable y que tiene que ver con esta parte donde siempre se quiere la completud, siempre se quiere, por ejemplo, se habla de ser feliz, ¿no? Y no entender que no se puede ser feliz, sino solo se puede estar feliz como consecuencia de aceptar la circulación de la falta. Y bueno, espero que esta haya sido una aproximación que les pueda ser útil. Gracias.